Muy buenas noches, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Primera Plana, un programa que ya saben les trae la actualidad más rabiosa en formato de entrevista. Hace unos días tan solo declaraba en los juzgados de Oviedo la que fuera, en el anterior gobierno regional, consejera de Administraciones Públicas, es decir, la máxima responsable de los funcionarios de Administración Pública del Principado. Y declaraba por la ya tristemente famosa Operación Marea, probablemente la operación más importante de cuantas se han vivido en Asturias contra la presunta corrupción cometida por algunos funcionarios y un exconsejero. Muchos de ellos ya saben que han estado en prisión. Tenía que declarar la consejera por muchísimas razones y la declaración, digamos que no sorprendió a nadie, pero tampoco dijo nada especial, aunque sí dejó bien claro que, desde luego, como mínimo, ha habido una enorme negligencia en el Principado en mucho tiempo, en muchos años, durante el gobierno socialista de Areces. Vamos a hablar de este asunto hoy, no solo de esto, vamos a hablar de dos temas, como es habitual en nuestro Primera Plana, pero en la primera parte nos ocupamos de este asunto y lo vamos a hacer con quien estuvo presente en esa declaración que llevaba a cabo la consejera Ana Rosa Migoya el pasado 12 de septiembre. Nos referimos a uno de los abogados, concretamente Alberto Suárez, que es letrado de Bloque por Asturias y que, junto con otros dos letrados, pertenece a la acusación popular que se ha personado en esta Operación Marea. Alberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, si te parece, antes de empezar en el tema, decirnos, explicar un poco a los espectadores qué es esto de la acusación popular y por qué deciden varias personas, varias entidades presentarse como acusación particular en este caso. Bueno, en el caso nuestro es muy claro que nosotros nos personamos porque previamente, cuando el diputado de Bloque por Asturias intenta pedir explicaciones o recibir explicaciones, mejor dicho, en sede parlamentaria, cuando era diputado, se las deniegan, vamos, no acuerdan ningún tipo de explicación. Entonces se decide, por lo tanto, para tener conocimiento de todo lo que está pasando, personarse como acusación popular. La acusación popular es la acusación que, bueno, las entidades, organismos o cualquier persona puede ejercer sin ser perjudicado directamente, sino para defender, bueno, digamos un poco el ayudar o coadyudar a la justicia. Sería eso. Bien, esta es la función que vosotros desempeñáis y dentro de esa, el pasado día 12, acudíais a la declaración que llevaba a cabo Migoya ante el juez. ¿Cómo fue esa declaración? Pues con evasivas. Yo creo que es lo que se puede, el resumen que se puede sacar de ella. Fueron todo evasivas. No contestó o no nos dio una sensación de que estuviera controlando el tema, porque parece ser que ella era únicamente casi un cargo formal, ¿no? Que quien se encargaba de todo eran los jefes de servicio y que incluso no sabe muy bien, a día de hoy no sabemos muy bien, con la famosa historia del ordenador de la señora Renedo, no sabemos muy bien quién lo retiró. Y después de varias declaraciones, incluida la de la señora Migoya. Y a día de hoy es que no lo sabemos, seguimos sin saber quién retiró ese ordenador. Curioso. No obstante, ella era la consejera de Administraciones Públicas, ahora es diputada socialista en la Junta, entonces era la consejera de Administraciones Públicas, es decir, de ella dependían directamente tanto los medios físicos como el personal, como los funcionarios del Principado, ¿no? Sí, claro, ella era la responsable final, era la persona que te puede dar explicaciones, la que todos tendrían que dar explicaciones a ellas y todos tendrían que rendirle cuentas a ellas. Claro, que ahora declare y diga que no sabía nada del tema, que ella pues que se enteró un poco, que dio unas ciertas órdenes, pero muy en la nebulosa, no llegó a dar órdenes concretas, sino no se sabe exactamente quién fueron los que al final dieron la orden determinada de quitar el ordenador este. Claro, ese es el problema, que una responsable en política no es capaz de dirigir el departamento o la consejería que tiene a su cargo. Eso es lo grave de todo este tema. Hablemos de este asunto al que te has referido varias veces ya para que nuestros espectadores lo controlen completamente. Hay un ordenador donde está toda la información, donde está guardada, archivada toda la información de la funcionaria supuesta cabecilla de este asunto, como es Marta Renedo, y este ordenador, ¿qué ocurre con él?
Bueno, sí, habría que poner un poco en antecedentes, porque es verdad que el 17 de febrero de 2010 es cuando se cesa efectivamente esta señora, la señora Renedo. Se le comunica a ella el 19 de febrero, que el 19 de febrero es viernes. Y posteriormente, el 23, que si no contabilizo mal, es martes, sí. Se procede a la retirada del ordenador que esta señora tenía en su despacho, previamente a la entrada y registro de la Policía Judicial, que entra el día 25. Ya nos parece una cosa sorprendente, ¿no? Que entren y retiren el ordenador de ese despacho, el ordenador desde el que supuestamente se podría haber estado cometiendo algún hecho delictivo. Ya nos parece sorprendente que lo retiren, sin esperar a ver qué dice Fiscalía, a ver qué dice la policía y demás. Pero lo más sorprendente de todo esto es lo que avanzábamos antes, que no sabemos exactamente quién dio la orden expresa de retirarlo, porque la señora, como decíamos, la consejera o la exconsejera dice que se preserven las pruebas, pero ella asegura que no dio una orden expresa de que se retirase ese ordenador. Y a día de hoy, insisto, seguimos sin saber quién dio esa orden de retirar el ordenador. El ordenador se retira, se guarda en algún determinado lugar, ¿no? Lo curioso de todo esto es que encima ni siquiera lo custodia un funcionario público, que bueno, daría una mayor garantía, ¿no? Lo custodia un señor que trabaja para una empresa privada, por lo que también nos parece más sorprendente aún. Y además, como tú decías, es sorprendente que 2 días antes de que llegue la policía se retira ya este ordenador. Sí, claro. Lo normal, vamos, yo creo que lo más normal para preservar pruebas hubiese sido, bueno, pues procedemos a cerrar o a cambiar el candado o la cerradura del despacho de esta señora, precintamos el despacho y no tocamos nada, a la espera de que llegue la policía judicial, bueno, pues realice sus investigaciones, saque sus conclusiones, pero no. Otra cosa curiosa es que únicamente se retira el PC, cuando encima de la mesa hay una serie de pruebas, papeles, que después sí que realmente aparecen, pero única y exclusivamente se retira el PC. El ordenador ahora está ya, me imagino, a disposición judicial, ¿no? Se entregó a la policía el disco duro y sí, bueno, en principio está a disposición judicial. Sí. Durante el desarrollo de todo este asunto, cuando el propio consejero Riopedre fue a la cárcel, mucha gente se preguntaba por qué hasta ese momento nadie en el Principado se había dado cuenta, aunque la consejera o la exconsejera dice que fue ella quien denunció esas supuestas contrataciones ilegales. Hombre, decir que fue ella quien denunció esas supuestas contrataciones ilegales o que destapó ella el asunto, vamos, es faltar a la verdad, yo entiendo. Porque previamente, 3 meses antes, hay un requerimiento de Hacienda, para empezar, y previamente se inició una investigación policial por las denuncias de una señora que había visto suplantada su personalidad. Entonces, bueno, claro, sí, denuncias, pero denuncia cuando ya todo estaba a punto de salir, todo estaba a punto de estallar, con lo cual no tiene ningún valor esa denuncia. Bueno, en esa declaración ella dice que respondió a todas las preguntas y cuestiones de las que tenía conocimiento desde su cargo de consejera, pero parece que no tenía conocimiento de muchas cosas, ¿no? De casi ninguna, vamos. De hecho, no conocía ni a las personas, según ella manifestó, porque se le pregunta cuál era su relación con la señora Renedo, quien ocupó cargo con ella, un cargo de confianza, entendemos, porque es un cargo de libre designación de jefe de servicio cuando estaba de consejera de Cultura, y vuelve a ocupar un cargo de confianza de jefa de servicio cuando está en administraciones públicas. Y sin embargo manifiesta que bueno, que la conoce por el trabajo, pero que ella ni la nombra ni la quiso, bueno, que la nombró únicamente por propuesta de los directores generales. Bueno, vaya casualidad, ¿no? O sea, que esta señora trabaje siempre con usted y no sean ni siquiera conocidos, solo se conocen por motivo del trabajo. Es curioso que, bueno, casi hasta prácticamente conocía de vista al señor Riopedre, decía que, bueno, que se conocían de verse en los consejos de gobierno. Los consejos de gobierno, sí.
Resulta también curioso eso. Sí, porque ya efectivamente es otra de las cosas que dice. Cuando le pregunta por el señor Riopedre apenas si le conoce, ¿no? Sí, bueno, que sí, que se conocían del Consejo de Gobierno. Otra cosa que me llama la atención, que es conocí a la señora Otero, también un poco de vista, pero que ni sabía que era de Llanes, vamos, supongo que en el gobierno, pues esto lo decimos también un poco irónicamente, casi no se conocía a nadie, ¿no? No, por lo que vemos, eran todos desconocidos absolutos, ¿no? Sin embargo, en el caso de Marta Renedo y de Ana Rosa Migoya, la propia Renedo aseguró muchas veces que era amiga de Migoya, por lo menos eso decía ella, ¿no? En las transcripciones de las escuchas que se le practica a la señora Renedo, sí que en muchas ocasiones deja entrever, no sé si exactamente se refiere a ella como una amiga, pero deja entrever que hay una relación más cercana que la que realmente después manifiestan, ¿no? Bueno, dice que la va a defraudar, que pensará la señora Migoya de todo esto cuando salga a la luz. Entonces sí que parece que de las escuchas se entrevé que puedan ser, que tengan una relación más estrecha que la de simple subordinada jefa, vamos. La pregunta que hacíamos antes es, podemos abundar en ella, ¿cómo es posible que nadie en el Principado se enterara de lo que estaba haciendo en el supuesto caso de que fuera así, una simple funcionaria con un alto cargo estuviera llevando a cabo toda esta trama en solitario y por su cuenta? ¿Cómo es posible que fallen los controles de lo que está haciendo esta mujer? Resulta complicado, realmente resulta complicado, y porque además no nos perdamos que esto viene de bastante antiguo, ¿no? En el 2006, por ejemplo, ya tenemos un pago por unas obras que no se hicieron en Siero, en el que recalcamos nosotros mucho también, y nos saltaron los controles, o sea, nos saltaron los controles pese a que después de hacer ese pago por unas obras que no se hicieron, se anuncia después, 2 o 3 meses después, que se van a hacer esas mismas obras por parte de la Consejería. O sea, salen todos los medios de prensa que se van a hacer esas obras, precisamente. Y aún así no saltaron los controles, o en teoría no saltaron los controles. Vamos. Ya, curioso. En resumen, la consejera, por lo que dijo, no sabe nada, pero firmaba, eso sí. Se limitaba a firmar. Sí. Por ejemplo, en esa resolución que comentamos, que es de abril del 2006, firma una autorización de pago de 26.500 euros, creo recordar, para una empresa que ni existe, Oxiplans. Era una empresa que había creado, un ficticia que había creado la señora Renedo, por unos cableados que se hicieron en un centro cultural de Siero, de la Fresneda Siero. Bien, hasta ahí puedes pensar, bueno, pues se la engañó, se le hizo pensar que estaban hechos los trabajos, que realmente todo se había ejecutado, pero lo que decíamos antes, lo que te tiene que llamar la atención es que posteriormente se anuncia que la consejería va a realizar esa misma obra. ¿Qué pasa? Que yo como consejero autorizo un pago de una obra y después me entero por los medios que realmente esa obra no la hicimos, me tengo que dar cuenta. Es que o me doy cuenta o sé del tema, o sea previamente del tema y soy copartícipe de ello, o soy de tal negligencia que debería dimitir, pero inmediatamente, vamos. Claro. Bueno, en este caso parece que se quiere pasar más por negligente que por otra cosa, ¿no? Sí, claro, obviamente la negligencia por ahora no está, bueno, en este tipo de casos no está penada judicialmente, yeah. A diferencia de la participación o coparticipación. Entonces, claro, pues en este estado de la situación vale más quedar de negligente ahora mismo que de copartícipe. Un alto cargo, un funcionario, alguien que es responsable de la administración, no tiene ningún tipo de responsabilidad penal por una actuación negligente, por lo que veo, ¿no? En este sentido, bueno, si ella considera que la engañaron, porque siempre se está hablando de que funcionaron los controles, ¿no? Siempre se dice continuamente, funcionaron los controles formales. Funcionaron los controles formales, sí, los papeles estaban bien redactados, las facturas bien conformadas y demás, pero faltaron los controles reales, ¿no? ¿Quién fue a comprobar que esas obras, por ejemplo, de las que hablábamos antes, se habían hecho? Porque es muy sencillo, mandas a un técnico, comprueba, oye, sí, pues está el cableado hecho, bueno, pues perfecto. Eso es un control.
Lo otro es un control formal, sí, es que te mando la factura, está conformada, bien, está estupenda. Pues coinciden las cantidades, no sé qué, pero sí, claro, sí, nadie ha ido a ver si esa obra realmente claro, está hecha. el hecho, el control real es que tú vayas a ver, sí, el cableado está puesto, bien, pues estupendo, pues se le paga a esta empresa. Eso es lo que falla, que es el control real. Se habla de que el juez que lleva este asunto, que es Ángel Sorando, podría haber ofrecido a la ahora diputada Ana Rosa Migoya el no responder a algunas cuestiones porque puede haber una imputación posterior. Bien, yo creo que es más porque nosotros en su día pedimos la imputación, por los hechos que comentamos anteriormente. Entonces se nos denegó y claro, una persona que, bueno, habiendo solicitado su imputación, yo creo que más se le dio esa posibilidad para que no, bueno, pues no pudiera, no manifestara algo que le pudiese perjudicar personalmente. Puede ser que también vayan por ahí los tiros, puede ser. O sea que podría haber sorpresas en este juicio próximamente. Puede pasar de todo, no sé, son cosas que la evolución de los hechos irá manifestando lo que va a pasar. ¿En qué fase, los que no entendemos excesivamente de este asunto de los trámites de la justicia, en qué fase estamos ahora y cuánto puede alargarse esto? Alargarse dependiendo de las pruebas que quedan por practicar. Recordemos que también hay una parte que está sin levantar el secreto de sumario y bueno, eso ya depende. Estamos en una fase de investigación, ¿no? En la que se toman declaraciones de testigos, que se practican pruebas y entonces, bueno, alargar pues lo que se tarde en terminar esta fase de investigación. Y una vez que se termine esta fase de investigación, ¿se celebraría el juicio? ¿Cómo? Sí, pasaría a celebrarse ya la fase del juicio. En estos días, además de la declaración de Migoya, ha habido de otros testigos, ¿no? No sé si también han asistido o hay algo destacable en ellas. Sí. Bueno, estos días, los testigos de estos días pedimos la declaración nosotros, porque realmente hay que remarcar que los únicos que pedimos la declaración de la señora Migoya fuimos nosotros, como acusación popular. Pero también pedimos la de las personas que custodiaron, o en teoría custodiaron, o entregaron, mejor dicho, porque en el momento que lo pedimos nosotros solo sabíamos que habían entregado esas personas el ordenador o el PC de la señora Renedo a la policía. Entonces pedimos la declaración del trabajador de esta empresa privada, que fue el que custodió materialmente el ordenador, es decir, que lo encerró en una taquilla y cerró con llave, y la de la trabajadora laboral, porque tampoco tenía, según nos manifestó, tampoco era funcionaria de carrera, que le puso el candado al ordenador. Entonces, sí que ellos aportaron el acta de entrada, porque eso tampoco constaba en las actuaciones, el acta de entrada, que es del día 23, sí que ellos aportaron el acta de entrada, y fueron los que también nos dijeron, bueno, pues que no sabía muy bien de dónde habían partido las órdenes, que ellos, bueno, entraron allí porque vino un superior de ellos y les dijo que había que sacar el ordenador y tal, pero que al final, las órdenes finales, creo recordar que segunda que declaró dijo que, bueno, pues que las órdenes que venían de arriba o muy arriba o algo así. Pero nada, sin más. Sí. El resumen de estos días de declaración, sobre todo la del lunes de 12 de septiembre de Migoya, ¿cuál sería desde vuestro punto de vista? Pues que contestó con evasivas, lo que decíamos antes. No conocía a nadie, ella afirmaba lo que le ponían delante, casi era una especie de institución formal, porque parecía que ella no sabía lo que había. Entonces nos llamó la atención que la máxima responsable, y además de un caso tan grave que debería estar pendiente de todo el tema, casi pareciera que estaba casi allí, pues como una persona decorativa, vamos. Y se evidencia sobre todo, decíamos, esa negligencia, esa mala gestión que se llevaba a cabo en el Principado, ¿no? Sí, como mínimo. Sí, si es así como ella manifestó, lógicamente, vamos, de una absoluta negligencia. Todo lo que pasó entre el día 17 de febrero
al 23 que es cuando se entra a buscar el ordenador, parece que fuese un sainete más que otra cosa, porque según lo que nos comentan, bueno, pues es que a mí me llamó uno, el otro no lo conocía, pero venía tal, entonces, no sabemos realmente lo que pasó realmente, y insisto, que me parece lo más importante de todo este tema. A día de hoy seguimos sin saber quién fue la persona que dio la orden expresa de retirar ese PC, que a lo mejor al final pues no tiene ninguna importancia. Si el PC no se manipuló o el PC no se hizo nada con él, pues a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero lo que no nos explicamos es el por qué. ¿Por qué motivo? No sabemos ese dato tan sencillo de responder, ¿no? Alberto Suárez, por último, y no sé si me quiere responder porque esto es casi jugar al futuro, abogado del Bloque por Asturias, ¿qué piensa usted que puede ocurrir en el futuro con las personas presuntamente implicadas en todo esto? ¿Qué puede ocurrir en este juicio? Es muy difícil. Esto es sacar la bola de vino ya. Es muy difícil, muy difícil, porque hay muchos frentes abiertos, hay muchas líneas de investigación abiertas, continuas, hay pendiente todavía un recurso de nulidad, porque bueno, si bien el señor juez denegó la solicitud de nulidad de las escuchas y de varias actuaciones, de varios autos, bueno, pues tienen la posibilidad de acudir en recurso a la audiencia provincial. Entonces depende de muchos factores, de muchas circunstancias, la resolución final de todo este tema, que por otro lado tampoco la veo muy cercana, ¿no? Se puede alargar en el tiempo. Si se anulan esas escuchas, podría ocurrir que todo esto quedara en agua de borrajas. Hombre, si se anulan las escuchas, parte fundamental, ¿no? Si se anulan las escuchas, que yo considero, además, por otro lado, que estuvieron perfectamente realizadas, perfectamente justificadas, los autos perfectamente conformados, perfectamente... Pero si se anulan, sí que sería un golpe duro a todo el procedimiento, yo entiendo, pero vamos, yo no creo que se vayan a anular, vamos, no creo. Alberto Suárez, decíamos, abogado, letrado del Bloque por Asturias y uno de los que llevan a cabo la acusación popular en este asunto de la Operación Marea. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de hoy. Gracias a vosotros. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria. A la vuelta, como les decíamos, hablamos del éxito que está teniendo y del que podría tener, porque está por explotar ese Camino de Santiago en Asturias. Será ahora mismo. Seguimos con todos ustedes, volvemos de publicidad con otros temas de interés en este día. Cada vez son más los que, no solo por razones religiosas, sino turísticas, se deciden hacer el Camino de Santiago. Estamos en una región de España, en Asturias, absolutamente privilegiada en ese sentido. Aquellos que se deciden hacer este Camino de Santiago pueden pasar por Oviedo y por muchos otros parajes de gran belleza, lo que sin duda anima, hace mucho más agradable esto que, como decíamos, no es solo ya religioso, sino también un hito turístico. Vamos a hablar hoy de este asunto porque este mismo año, hace solo unos días, se recibía al peregrino número 3000 en el albergue de peregrinos de Oviedo. Vamos a hablar hoy del Camino de Santiago y para eso tenemos con nosotros a José Luis Galán, que es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, si no me equivoco. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos un poco, antes de empezar con ese acto que vivieron el pasado 25 de agosto, cuéntenos un poco qué es la Asociación Asturleonesa de Amigos del Camino de Santiago, aunque el propio nombre pues ya lo indica, ¿no? Sí, su propio nombre lo da a entender, ¿no? Pero bueno, la asociación se encarga de gestionar, principalmente de gestionar el albergue de peregrinos de Oviedo, o los albergues, porque ahora mismo son dos, uno que se inauguró el año pasado y el anterior que se había inaugurado ya en el año 93, lo había, por medio de la gestión de Rodrigo Grossi, que en paz descanse, se había inaugurado el pequeño albergue en el año 93. La asociación nació en el año 90, precisamente aquí muy cerca de donde estamos, en la parroquia de San Lázaro del Camino. Don Celestino Castañón, el párroco,
pues quiso en aquel momento recuperar el antiguo nombre de la parroquia, de San Lázaro, el añadido del camino, porque efectivamente estaba en el camino que entraba en Oviedo desde León, el camino que ahora llamamos del Salvador, y con ese motivo pues se organizó una peregrinación desde León y fue el primer impulsor de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que en aquel momento, la verdad, en aquellos años muy poca gente se acordaba en Oviedo de que Oviedo había sido muy importante en el camino, y que en Oviedo había nacido el Camino de Santiago, y que de Oviedo había partido el primer peregrino a Santiago, ¿no? Alfonso II. En aquel año nació, y bueno, hasta ahora después fue presidenta, primero fue el propio don Celestino, después fue presidenta doña María Josefa Sanz, y después fue Rodrigo Grossi, hasta que desgraciadamente falleció caminando en el camino. Yo cogí el relevo y aquí estamos ahora. Hay ya 2 albergues para peregrinos, ¿y se llenan? Bueno, en verano, en verano se llenan, sí. En verano, este mes de agosto pasado, vamos, el que termina ahora, a muchos días hubo que utilizar los 2 porque se llenaban. E incluso en algún momento hubo que derivar peregrinos a establecimientos particulares, ¿no? Porque ya no quedaba sitio. ¿Qué capacidad tienen esos 2 albergues? Pues el nuevo tiene 35 plazas en literas, y en el viejo conservamos pues 12 plazas más. O sea que son 38, hasta 40 se puede llegar, apretándose un poco y aprovechando un poco el suelo y los sillones y demás, ¿no? ¿Y existen cifras de cómo ha sido este año, hasta la fecha, camino pues, de...? Pues mira, el año pasado, el 2010, fue Año Santo. Sí. Entonces fue un crecimiento enorme del 2009 al 2010. Creíamos que este 2011 pues iba a retroceder un poco, pero no es así. Estamos en las mismas cifras del año 2010, a pesar de no ser Año Santo. O sea, cifras similares a las del 2010. Similares a las del 2010. Sí, y en torno a... llevarán más de 3.000, porque el 25 de agosto recibían al peregrino número 3.000, ¿no? El 25 de agosto llegó el 3.000. Yo quiero hacer notar de que es el 3.000 de los que utilizaron el albergue, claro, de los que durmieron en el albergue. Claro. Pero tenemos detectado muchos más peregrinos que pasan por Oviedo. O sea que, qué sé yo, por ejemplo, hablar de que este año van a pasar por Oviedo del orden de 8 o 10.000 peregrinos no sería exagerar nada, ¿eh? Desde el punto de vista turístico, ¿se aprovecha suficientemente esto del Camino de Santiago, o cree que todavía está por desarrollar? No, está por desarrollar, falta mucho por hacer. Hay que tener en cuenta que el Camino de Santiago, en el orden turístico, es una marca que está promocionada a nivel mundial, ¿eh? No hace falta, muchas veces andamos buscando jornadas de no sé qué, o que bueno, que está muy bien que se hagan y tal, pero tenemos una marca turística promocionada a nivel mundial que podíamos aprovechar, yo creo que podíamos aprovechar mucho más. Y con toda razón, porque desde el punto de vista histórico, Oviedo, Asturias y Oviedo es un hito en el Camino de Santiago, empezando porque es el principio de donde todo nació, ¿no? ¿Y qué tiene el Camino de Santiago? Para los que no lo conocen, ¿por qué lo recomendarían y por qué lo ha visitado ya tanta gente? ¿Por qué lo ha recorrido ya tanta gente? Hombre, el Camino de Santiago hay que tener en cuenta que lleva funcionando 12 siglos, ¿eh? Y ahora mismo tiene muchos alicientes de lo que decíamos, ¿no? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista turístico, en fin, muchos alicientes, muchísimos alicientes, ¿no? Yo creo que todos estos se entremezclan en los peregrinos, por lo menos en los que nosotros tratamos, que llegan al albergue, ¿no? Se entremezclan, pero por debajo subyace siempre un motivo espiritual, si no religioso, por lo menos espiritual, en fin,
pero dicen que el camino engancha, ¿no? Que el que lo hace la primera vez después sigue, ¿no? Eso iba a decirlo, hay mucha gente que lo repite al año siguiente o cuando puede, ¿no? Sí, mucha gente. Después, otra cosa en favor de los caminos del norte es que el camino francés ciertamente está completamente saturado, sobre todo en verano. Hay momentos que llega a ser una carrera de madrugar mucho para llegar pronto al albergue siguiente y coger sitio, en fin, que se pierde un poco el espíritu del camino, porque yo creo que el camino hay que hacerlo despacio, parándose, hablando con la gente, viendo las cosas, viendo los lugares por donde se pasa, disfrutándolo tranquilamente. No es abatir un récord, ni hacer una carrera, ni un maratón. Por ejemplo, ¿qué puede verse en ese Camino de Santiago en la vertiente asturiana? ¿Qué tiene de particular? Hombre, en la vertiente asturiana pues tiene muchos monumentos. Por ejemplo, primero la Catedral de Oviedo, la Cámara Santa, El Salvador, el que va a Santiago y no va al Salvador, etcétera, ¿no? El dicho tan repetido y tan conocido, ¿no? Y la Catedral de Oviedo tiene el jubileo, todos los años, el jubileo de la Santa Cruz, porque hay que acordarse, que muchos en Oviedo tampoco nos acordamos, de que en Santiago hay un año santo cada cierto número de años, ¿no? Cuando Santiago cae en domingo, es un ciclo que es 6, 5, 6, 11, ¿no? Ahora estamos en el periodo de 11. Pero Oviedo no tiene año santo, pero sin embargo tiene todos los años un jubileo que para el creyente, para el que verdaderamente cree en estas cosas, tiene las mismas gracias espirituales que tiene el Año Santo Jacobeo. Y el jubileo de la Santa Cruz en Oviedo atrajo a Oviedo miles de peregrinos. El desarrollo de la ciudad estuvo muy influenciado por el jubileo de la Santa Cruz. Las fiestas de San Mateo que celebramos en Oviedo son consecuencia del jubileo. San Mateo no tiene más relación con Oviedo, que es el día en que terminaba el jubileo de la Santa Cruz. Entonces, como había tantos forasteros, pues tanta gente que nos visitaba, pues Oviedo celebraba unas fiestas que coincidían con el día 21, con el día de San Mateo. Quedó la fiesta de San Mateo, en fin, que tiene muchas influencias. O sea que la peregrinación ha tenido una importancia total en el desarrollo incluso de Oviedo, ¿no? Sí, yo creo que en el desarrollo urbano de Oviedo tuvo muchísima importancia. Bueno, por ejemplo, la Gascona es una zona donde fueron quedando muchos de los peregrinos gascones o franceses que llegaban a Oviedo. Hubo un importantísimo hospital de peregrinos, el Hospital de San Juan, que se situaba en el palacio de Alfonso III, que Alfonso VI donó a la Catedral de Salvador para que fuese hospital de peregrinos, etcétera, ¿no? Había muchísimo, ya funcionaba el turismo, porque ya en el siglo XVI me parece que fue cuando el Ayuntamiento de Oviedo tuvo que promulgar unas ordenanzas que regulaban la salida de los albergueros de Oviedo, de los que tenían negocios de albergues, de fondas, de los hosteleros en ese momento, en aquel momento, que salían a buscar a los peregrinos, a buscar clientes, y después entraban en la ciudad armando lío, de noche, en fin. O sea que ya tuvo mucha influencia toda la peregrinación en Oviedo. El Camino de Santiago tiene también una enorme importancia turística, estamos diciendo, ¿no? Sí, tiene una importancia turística, ya digo. El Camino de Santiago está promocionado, se habla del Camino de Santiago desde el Canadá hasta Corea o hasta el Japón, y desde el norte hasta el sur de Europa, y, en fin, a nivel mundial está promocionado. ¿Cuánto se plantean el construir el albergue de peregrinos? ¿Cómo se inicia ese albergue de peregrinos que ha recibido ya 3.000 en este año? Bueno, pues el albergue de peregrinos, ya digo, la asociación nació en el año 90, después fue, siendo presidente Rodrigo Grossi, que a la vez era concejal del ayuntamiento, pues ya se vio la necesidad de que había que hacer algo. Él lo llevó adelante y se hizo este pequeño albergue de la calle San Pedro Mestallón, que ahora nos sirve también, además de albergue, de domicilio social de la asociación.
Y en aquel momento pues abrió el albergue y empezó a funcionar desde el primer momento. Como dato curioso, se puede decir que en aquel año 93 durmieron en el albergue de Oviedo 220 peregrinos, me parece que fueron. Después, en el año siguiente, bajó un poco la asistencia, no llegó a 200, y después ya hubo que esperar hasta el año 2004 para superar la cifra de 1000. O sea que pasaron como 10 o 11 años para llegar a 1000 peregrinos. Y después, en 3 años, en el 2007, ya se superó la del 2000. Y el 2010, como digo, ya pasamos de los 4000. O sea que la cosa va increciendo, ¿no? Exponencial, sí. Bueno, estamos hablando de las ventajas del Camino de Santiago, que sin duda las tiene muchas, pero también surgen inconvenientes, hay defectos que pulir, ahí a veces se habla de una mala señalización o escasa señalización, de otros problemas que surgen. ¿Qué hay que mejorar en el Camino de Santiago? Hay mucho trabajo que hacer todavía, se puede mejorar mucho. Por ejemplo, en el Camino de la Costa, en la zona oriental, en la zona de Llanes, por ejemplo, hacen falta albergues. Ahí hace falta señalizar mejor para evitar que los peregrinos tengan que salir a la carretera, que muchas veces se despistan y salen a la carretera, lo cual es un peligro enorme. Andar por los arcenes, tal como está la circulación hoy, pues es un peligro grandísimo. Entonces, en ese sentido hay mucho que hacer. Y después queremos las comunidades autónomas de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia están preparando para el año 2012 la presentación de la candidatura de los caminos del norte como patrimonio de la humanidad, como ya lo es el camino francés. Entonces esto tiene que obligar a mantener este camino que está protegido, pero a que la protección sea efectiva y que mantenerlo con las infraestructuras necesarias y demás. Nosotros, la Asociación Asturo-Leonesa va a celebrar este año un encuentro de peregrinos coincidiendo con el Jubileo de la Santa Cruz. Queremos traer a Asturias peregrinos de toda España y a vincular con el camino también al santuario de Covadonga. Vamos a hacer una jornada en Covadonga, y esto vamos a presentar nuestra adhesión a la candidatura, pero esto yo creo que tiene que obligar a mantener y a no agredir al camino y a todo lo que está alrededor. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un problema a la entrada de Oviedo, por donde entra en Oviedo el Camino de la Costa, en la glorieta esta nueva que se hizo en Cerdeño. Se cortó, sin tener en cuenta para nada la protección del camino, se cortó el camino. Donde teníamos una flecha amarilla, que es la señal del camino, se puso una señal enorme de prohibido peatones. Y además los peatones no tienen por dónde pasar, ni los peregrinos ni los vecinos de Coyoto que quieran venir a Oviedo andando, de Cerdeño, no tienen por dónde pasar. Entonces estas agresiones yo creo que evitan que la candidatura progrese, que nosotros esperamos que progrese y que los caminos del norte sean declarados patrimonio de la humanidad. Pero estas cosas hay que evitarlas. Bueno, van a tener ustedes un encuentro de peregrinos coincidiendo con el jubileo, ¿no? Coincidiendo con el jubileo. Porque organizan diferentes actividades y esa es una de ellas, ¿no? Sí, esa es una de las actividades, claro. La asociación se ocupa de cuidar los albergues y de organizar todas estas actividades, y una de ellas queremos que sea importante este año. Ya celebramos en marzo un congreso del Camino del Salvador en Oviedo y Avilés, y ahora queremos celebrar el encuentro de peregrinos coincidiendo con el Jubileo de la Santa Cruz. Queremos poner nuestro granito de arena en la promoción del jubileo, porque el Jubileo de la Santa Cruz pues ya está muy promocionado y ya lo conoce, o debía de conocerlo todo el mundo, pero bueno, queremos poner nuestra parte en el asunto.
Por cierto, se me ocurre si influye en la visita a uno de los turistas la desaparición de ese códice en la Catedral de Santiago. Hombre, que no. dicen es el origen, ¿no?, del Camino de Santiago también, ¿no? Es la primera guía del Camino de Santiago, aunque el Codex Calistinus no se ocupa en absoluto del Camino del Norte. Este Camino de Asturias, Ameripico no lo conoce. Vamos, se acuerda a veces para decir que si los vascos son unas personas, tierras por donde no se puede pasar, porque son muy inhóspitas, porque la gente maltrata a los peregrinos, en fin, pero no se acuerda en absoluto del Camino del Norte. No, yo no creo que haya influido en nada en eso, al contrario. Seguramente que es una publicidad no deseada, pero es una publicidad que hablen de uno, aunque sea bien, ¿no? Aunque sea bien. ¿Cuántas veces ha hecho usted, por ejemplo, el Camino de Santiago? Camino del Norte, prefiero este camino. Yo ya lo hice unas cuantas veces. Lo que pasa es que la asociación está promocionando continuamente haciendo caminos. Estamos haciendo ahora mismo el Camino de la Plata. Hicimos el año pasado el Camino del Norte, pero nosotros la verdad es que lo hacemos como peregrinos de segunda, de espíritu de primera, ¿no? Pero un poco más cómodos, y nosotros lo hacemos en fines de semana, con el fin de que puedan acceder al Camino de Santiago personas que por las circunstancias que sean no lo pueden hacer, no pueden coger la mochila con 15 o 16 kilos y arrancar 15 días, ¿no? Lo hacemos de una forma un poco más cómoda, para eso, para que no, por problemas físicos o por problemas de tiempo, o de vacaciones o de trabajo, en fin, pueda también participar en el hecho del camino, ¿no? Bueno, algunos dicen que hay un camino de Santiago para pobres y otro para ricos. El de para pobres, el que quedan en los albergues; el de para ricos, el que donde van cogen hoteles, etcétera, ¿no? Sí, hay de todo, lógicamente hay de todo, pero el peregrino ahora mismo, aunque pare en los hoteles, ya no es el peregrino medieval que vivía de la caridad pública, ¿eh? Ahora el peregrino, por poco que sea, ya consume, ya gasta, ya va a las tiendas, ya come menús del día, ya, en fin, ya lleva recuerdos, y después yo estoy seguro de que el que viene una vez andando, lo hace una vez andando, después vuelve con la familia o ya en coche o tal, como en otros medios, y se acuerda de que pasó por Oviedo, de que pasó por Asturias, de que el paisaje es precioso, de que la costa de que el puerto del Palo es impresionante, etcétera, ¿no? Eso iba a preguntarle, de todo eso que dice, ¿cuál es la parte más atractiva de este camino, si tuviera que quedarse con algo? Hombre, a mí lo que más me impresiona es lo que decía, el paisaje del puerto del Palo. A mí me impresiona, y después el del Camino del Salvador, que es el de León a Oviedo, también el pasar el Pajares, claro, es también impresionante, ¿no? La verdad es que tiene unos alicientes enormes desde el punto de vista material, tiene unos alicientes enormes, y desde el punto de vista histórico no digamos, ¿no? El camino se puede hacer, por cierto, caminando, en bici, de diferentes formas. Me imagino que la más cercana a la naturaleza y la que te permite verlo todo mejor es caminando, claro. Hombre, sí, yo en bici lo hace mucha gente, en bicicleta lo hace mucha gente, pero el conocer los sitios paso a paso, pisándolos, parándolos y tal, eso es sitios que muchas veces pasaste en coche por allí y dices, bueno, sí, yo lo conozco. No lo conoces hasta que no lo pateas, ¿eh? Claro, eso está claro. Sí. Pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros hoy aquí, explicándonos todo lo que tiene que ver con esos albergues y con el Camino de Santiago. Si quiere, lo último que le pedimos es que haga la invitación a aquellos que todavía andan ahí indecisos, que nunca tienen vacaciones y, bueno, pues se cogen un crucero o se van a la playa y nunca se les ocurrió esto. ¿Qué les diríamos a esta gente? Hombre, yo les diría que se pierden una experiencia, inmejorable, ¿eh? Se pierden una experiencia, ya digo, es una cosa que es difícil de explicar, pero hay que vivirla, ¿eh? Hay que vivirla. Por cierto, ¿se ha cuantificado económicamente qué beneficios genera, pues eso, el que pasen 3.000 personas en un año por los albergues? En Galicia, la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino hace todos los años una valoración de lo que supone el camino, y la verdad es que, hombre, yo no tengo aquí ahora mismo cifras, pero es una cosa bastante relevante, ¿eh? Hombre, el que pasen por Oviedo
8 o 10.000 personas, por poco que gasten ya son cifras que no son nada despreciables, desde cualquier punto de vista. Y decía que podrían ser más si se potenciara, si se solucionara una serie de cosas, ¿no? Por supuesto, sí. Pues ojalá que sea así, y aunque solo sea por ese interés turístico y económico, en estos tiempos en el que además arañamos de todos sitios, ¿no?, para intentar conseguir... Todo vale, todos son granos que van haciendo granero. Todo suma. José Luis Galán, decíamos que es el presidente de esa junta directiva de la Asociación Astur Leonesa de Amigos del Camino de Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en este programa. A vosotros por acordaros del camino y contribuir a su promoción. Muchas Encantados. Gracias. Y ya saben que además nos estamos despidiendo en cada primera plana con el recuerdo de algunas de las cosas que se emitieron aquí en esta casa. Vamos a quedarnos hoy con otro de esos momentos que rescatamos de ese baúl de los recuerdos y que les ofrecemos como muestra de lo que es y de lo que ha sido esta televisión, Teleasturias. Con ello nos quedamos. Buenas noches. Vuestra pareja, marido, lo que tengáis, coge la fregona y se pone a limpiar con vosotras. Uy, es que ya lo hace. Ah, ya lo hace. Claro. Uy, mira qué educado lo tiene. Educado no, pero oye, es lo más normal. ¿Pero lo diariamente o solo cuando le apetece? Siempre, claro. ¿Qué remedio le queda? ¿Y los vuestros? No, los míos hace todo. No, yo, en mi casa, mi padre, mi hermano, todos. Hay que fregar y hay que todo el mundo colabora. Sí, en mi casa sí. Sí. Y él seguro que también. ¿Tú qué? ¿Tú lo haces también? Oye, y lo hacen bien porque claro, los hay que se ponen a limpiar y mejor que no hagan nada. Igual que una de nosotras. Sí, ¿no? ¿Qué remedio? No. Depende de qué cosa. Claro, no lo vas a... Por lo menos cocinar. Cocinar. Cocinar mejor que yo, o sea que ya te digo bastante. Bueno, chica, lo tuyo es un primor. ¿Pero qué tienes por marido? No, marido todavía no. Bueno, parece. A mi hermano. Pues muy bien. ¿Lo hace habitualmente? ¿Lo tienes bien enseñado? Sí. ¿Por lo menos hace la cama? Sí. Y ya es hora que los hombres ayuden en casa, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Lo creo, pero vamos, que tiene que ser igual que la mujer. Que compartan las labores con nosotros. No se le caen los anillos porque ayuden. Pero bueno, también hay de los que se ponen a limpiar y luego lo hacen todo mal y entonces prefieres que casi no te ayuden. Hombre, los enseñas.